Listo. Muy bien. Una vez que hemos acabado de crear nuestra vista de estadísticas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al proyecto que está aquí en GitHub. Vamos un poquito más atrás y te voy a aconsejar algo. Mira, aquí te aconsejo que te descargues esta carpeta de librerías. Aquí tengo las librerías que vamos a utilizar para este proyecto. No vamos a utilizar todas, pero sí la gran mayoría, así que te aconsejo de que las descargues. Muy bien, entonces tú las descargas y las pones en una carpeta a la misma altura del src que se llame librerías. ¿Para qué? Para poder importarlas. O además, en el controlador ya creé una clase la clase conexión, el adaptador DAO e interfaz DAO. Todas estas clases que te digo están aquí bueno, en la clase de conexión, adaptador DAO e interfaz DAO. También te recomiendo que las copies porque son clases genéricas que nos van a servir. En este tutorial vamos a hacerlo mediante archivos. También, si tú deseas, también puedes hacerlo, perdón, con JPA. Pero bueno, esto es un poquito más para archivos. Entonces, para indicarte, en, en DAO está interfaz DAO y adaptador DAO. Persona DAO vamos a hacer con nosotros aquí en el tutorial y además conexión. Eso también necesito que la copies. ¿Ya? Una vez que la copies, te va a dar esto. No te preocupes por el error, ya te voy a decir por qué es. Es porque le falta justamente las librerías que necesitamos para ocupar ese proyecto. Entonces, ¿cómo podemos agregar una librería? Nos vamos aquí a librerías, damos clic derecho, vamos a añadir jar o folder y nos vamos aquí, ponemos NetBeans y buscamos. Por ejemplo, en mi caso el proyecto se llamaba proyecto tutorial, me parece. Justamente, aquí está. Ahora abrimos, vamos a librería, seleccionamos y la seleccionamos justamente a las, a todas las librerías. Las seleccionamos, las cargamos y listo. Desaparecen los errores que si tú copias directamente la conexión, el adaptador y la interfaz DAO. ¿Por qué? Porque justamente estaban esas librerías para trabajar. Luego te voy a explicar qué significa cada cosa de la conexión, del adaptador y de la interfaz DAO. Muy bien, para acabar de persona también quería mostrarte algo. Muy bien, tenemos aquí los métodos, pero todos son privados, perdón, todos los atributos, pero todos son privados. Entonces necesitamos dos formas para accederlos. O sea, tenemos que crear obligatoriamente métodos getter y setter. Puedes hacer dos cosas. La primera, el clásico insert code, ponemos getter y setter, seleccionamos cada uno de ellos y listo. O select code, aquí está. Y al poner generate se van a generar automáticamente. O puedes utilizar una librería que justamente te la dejé ahí en GitHub y también si deseas puedes descargarla, se llama Lombok. Yo te voy a indicar cómo se escribe. Pongo getter y arroba setter. Muy bien. ¿Qué van a servir esto? Lo importamos justamente en Lombok. Aquí está. Lombok, getter, ponemos asterisco para que se importen todas y justamente setter. Ya. ¿Qué hace getter y setter? Es una alternativa a escribir el insert code. Pero ¿qué hace? Getter y setter como que esos métodos de aquí, de cada uno de ellos, los escribe por debajo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo escribo aquí de tipo string que se llame ejemplo. Por ejemplo, por debajo, ¿qué crea? Crea un método getter y setter para este ejemplo, ¿ya? Y eso es mucho mejor que estar escribiendo el insert code, ya que, por ejemplo, si es que necesitamos añadir un nuevo atributo, vamos a necesitar eh, ponerlo textualmente getter y setter de nuevo. Y para evitarnos eso, automáticamente hace por debajo getter y setter. Después se conoce los de aquí. Muy bien. Ya tenemos lista nuestra clase de persona. Vámonos a conexión. Muy bien. Como te dije, en conexión vamos a trabajar con archivos. Es por eso que necesitamos todas estas importaciones que tenemos aquí, incluido el java.io file. Entonces, creamos un stream que es una librería de Java que nos permite hacer conexiones perdón, crear archivos JSON. Crear archivos, en este caso de tipo JSON,
¿Para qué? Para guardar nuestro, nuestro modelo. ¿Por qué? Como tú te darás cuenta, aquí no utilizamos ninguna base de datos. Es por eso que estamos guardando toda la información en archivos, para que puedan persistir estos datos. Entonces únicamente creamos el objeto de tipo stream, abrimos la conexión, obtenemos aquí la conexión, creamos el directorio donde se va a guardar, que, bueno, aquí tenemos donde se va a guardar y cómo se va a llamar. En este caso se va a llamar data. ¿Qué va a hacer eso? Te va a crear una carpetita justamente, permíteme ver, justo aquí, proyecto tutorial. Aquí se va a cargar automáticamente una carpeta que se va a llamar data y adentro va a tener un archivo de tipo JSON en el que va a estar guardados todos estos datos que vayamos a ingresar ya cuando ya esté hecho todo el proyecto. Muy bien, eso está en conexión. En adaptador DAO, bueno, vamos a interfaz DAO primero. Interfaz DAO es una interfaz de tipo genérica, como vemos aquí. Aquí nos lanza una excepción y nos dice los métodos guardar, listar, obtener y generar ID. El generar ID, como su nombre lo dice, obviamente genera un ID. El obtener obtiene el ID. El listar va a crearnos una lista de todos los objetos de tipo persona que vamos a necesitar en nuestro caso, porque, bueno, aquí está de cualquier tipo, ¿no? Pero para nuestro caso específico va a ser de tipo persona. Y bueno, en adaptador DAO se implementa esta interfaz DAO que te indiqué acá. Y entonces necesitamos la conexión, conectamos la clase y el path file significa la dirección del archivo. Entonces creamos el archivo que te decía donde se va a guardar todos nuestros datos de persona. Aquí los va a listar, aquí los va a guardar, aquí también nos va a modificar, genera el ID, obtener el identificador, es decir, con el identificador, más tarde lo vamos a ver también, vamos a obtener toda la información de nuestra persona y obtener field es el campo. Listo. Ahora sí, tenemos tanto la interfaz como, como el adaptador. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar persona DAO. ¿Por qué persona DAO? Porque te recomiendo que cada clase que tú crees en el modelo obligatoriamente debe tener un DAO. ¿Sí? En este caso vamos a ponerlo DAO con mayúsculas todo para que quede igual que los anteriores. DAO. Listo. Refactor y listo. Bueno, eso no es que influya bastante, no es que influya en nada de hecho del proyecto. Muy bien, aquí está la clase, persona DAO, y vamos a crear private, una private persona llamada persona igual. Entonces va a ser un objeto de tipo persona, de la clase persona, y además vamos a heredar de adaptador DAO. Adaptador DAO, sí está bien escrito, eso sí. Y me va a pedir el constructor. Constructor no me permite. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ir construyéndolo. Vamos a ver un ratito acá. A DAO. Persona DAO. Y como vemos aquí tenemos que crear justamente persona DAO. Obviamente debe estar bien escrito aquí porque modificamos aquí el constructor y conexión. Vamos a importarlo y listo. Ya está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta clase va a heredar de persona DAO. Muy bien. Y va a necesitar la conexión como el parámetro de clase. Muy bien. Además, perdón que tenga que recurrir a esto. Tenemos que guardar. Vamos a copiarlo también y luego mejor te voy a ir explicando parte por parte del código. Muy bien, listo. Este persona DAO
tiene muy bien el constructor y justamente nos va a ir indicando. Para empezar, el método getPersona. GetPersona va a verificar si es que la persona existe. Si en este caso como no existe, entonces crea una nueva persona y la retorna. En el caso de que sí exista, simplemente retorna a la persona. En fijar instancia es como poner un set persona. Aquí en un get persona, que es un set persona, únicamente es un setter prácticamente. Y guardar, aquí es la parte un poquito más complicada. Ya, para este proyecto no vamos a realizar el modificar, únicamente el guardar. Si tú deseas hacer el modificar, se tendría que hacer de otra manera y también te podríamos explicar de qué manera puede ser. ¿Sí? Entonces, hacemos el guardar. Esto es como que dice, como se menciona, hay una sobrecarga de métodos. Entonces, vamos a hacer una excepción. Si no se pudo guardar, entonces, dice, es que persona, obtenemos el ID de la persona. ¿Qué quiere decir si es que es diferente de null? Si es que es diferente de null significa que la persona existe. Entonces, si es que la persona existe, lo único que podemos hacer aquí es modificarla. Y como te digo, que no vamos a hacer eso, únicamente vamos a guardarla. Entonces, si es que la persona es diferente de null, podemos modificarla. Pero si es que el ID es igual a null, ¿qué quiere decir? Que no existe la persona. Entonces, para guardarlo, significa que vamos a guardarlo. Entonces, ponemos persona, le ponemos el ID, que lo generamos con el otro método que está en adaptador DAO. Y finalmente, vamos a utilizar guardar persona. Y listo. Ya está nuestro DAO listo. Y además puede aplicarse, como te digo, para cualquier clase del modelo. Tenemos que crear una clase llamada el nombre de la clase y el DAO. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos el DAO, vamos a crear, perdón, aquí en controlador vamos a crear una nueva clase que se llame servicio. Servicios. Listo. Muy bien. Y aquí vamos a crear una nueva clase llamada servicio persona. Muy bien. Ahora sí, vamos a crear nuestra clase servicio persona. Para empezar vamos a crear un objeto de la clase persona DAO llamado obj. Muy bien, aquí nos pide que la importemos. Perdón, vamos a escribirlo bien. Muy bien, ahí sí, me parece que tenemos que importarlo. Sí, justamente, del paquete controlador DAOs. Muy bien. Ahora vamos a crear un constructor para esta clase que se llame, obviamente, public, el nombre de la clase, servicio persona. Ya, en el cual vamos a crear el objeto, un nuevo objeto de tipo persona. Luego te explicaré para qué nos va a servir esto que estamos haciendo, ¿no? Este servicio, ¿no? Ya que tú podrías decir que a lo mejor con el controlador persona, perdón, con la persona DAO, y está todo. Pero esto solamente nos sirve para encapsularlo. Public, vamos a ver en cambio ahora boolean, vamos a devolver, se llama guardar. Entonces le ponemos un return this.object y el objeto le llamamos a guardar y listo. El siguiente método que vamos a hacer es obtener persona. Public persona obtener, o también puedes ponerle get, no hay problema. Yo voy a ponerle obtener, en este caso obtener persona. Entonces tenemos que aquí también hacer una importación a persona. Muy bien, retornamos. obj punto, y aquí ponemos justamente esto, get persona. Siguiente, vamos a retornar, vamos a obtener la persona, pero esta vez
en el ID. Vamos a hacer una sobrecarga de métodos, pero esta vez vamos a pasarle por parámetro el ID. Es decir, que el 1 lo retorna, o sea, necesitábamos retornar únicamente sin el ID, y en este caso lo va a retornar con el ID o mediante el ID. Ya te vas a dar cuenta después para que pueda servirnos todo esto. Obtener, aquí nos pide el ID, y listo. Finalmente el último, vamos a volver una lista que va a ser de persona, llamada listado, en el cual vamos a retornar y listo. Vamos a la lista, vamos a importarla y listo. Muy bien, como vemos, ya tenemos el controlador donde está conexión, tenemos adaptador DAO, interfaz DAO. Esas de aquí te las recomiendo generalmente utilizarlas en todos tus proyectos, debido a que como son genéricas se puede utilizar para cualquier proyecto. Muy bien, este de aquí, persona DAO, en cambio vamos a abrirlo un momento para explicarte qué es lo que tenía. Muy bien, tenía únicamente tres métodos, aparte obviamente del método constructor, en donde se crea el constructor de la clase padre, que en este caso es adaptador DAO. El getPersona únicamente nos va a crear una persona en caso de que, de que sea nula, y la va a retornar. En fijar instancia va a ser como te expliqué, un set, y el guardar va a ser un boolean. ¿Por qué un boolean? Que nos va a devolver true o false. Si es que se ha podido completar la operación de guardado, va a ser, va a ser true, o si no, simplemente si es que no entra dentro de estos ifs, va a ser false. Muy bien. Y servicio persona. Puede que te preguntes, bueno, ¿por qué hago todo eso de aquí? No tendría mucho sentido. Bueno, vamos a ver un poco la teoría además. Según el patrón de diseño modelo vista controlador, tienes que recordar de que una, una instancia de clase, perdón, de la clase del modelo, nunca puede estar instanciada dentro de la vista directamente. Es decir, o sea, de poder se puede, pero el patrón de diseño nos aconseja de no hacer eso, sino que debe pasar obligatoriamente por el controlador. Sí, es por eso que nosotros creamos esta persona DAO, y si tú recuerdas, aquí instanciamos esa persona. Estamos utilizando la instancia del objeto del modelo aquí en el controlador, específicamente aquí en persona DAO. El servicio persona únicamente nos sirve para encapsular, ¿qué cosa? La persona DAO, ¿ya? ¿Podríamos trabajar directamente con esto? Sí, pero sería aconsejable utilizar un servicio que además puede, aparte de los métodos que tiene persona DAO, podemos incluir más métodos. Depende de nuestra conveniencia. Vamos a poner aquí, listo. Ya tenemos esto. Ahora bien, vamos a crear una utilidad. Las utilidades nos sirven únicamente como una forma de ayuda. Entonces vamos a crear un nuevo paquete llamado utilidades. Todo esto que estamos creando en el controlador, ya vamos a ver después, nos va a ser de gran utilidad para finalmente, utilidades, muy bien, para terminar nuestro proyecto ya en las vistas. Muy bien, utilidades. Vamos a hacer que herede. Aquí es importantísimo esto porque más tarde en las string utils, muy bien, en las vistas vamos a utilizar a eso de aquí. Vamos a utilizar algunos métodos de esta clase de utilidades. Sí, sobre todo en estadísticas. Muy bien. Aquí va a venir un concepto bastante llamativo, digámoslo así, que son las funciones lambda. Las funciones lambda, si tú recordarás, se relacionan bastante con la programación funcional. Muy bien. Así que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, estas funciones nos ayudan, por ejemplo, a dejar de utilizar los ifs, y a dejar de utilizar, por ejemplo, los for, y a de utilizar unos métodos.
Si tú quieres saber más información, me parece que aquí existe, puedes poner programación funcional en Java, programación funcional en Java, y te saldrá qué es cada una cosa, qué es cada cosa, qué es la programación funcional y por qué deberías usarla. Y a partir de Java 8, que es la versión que estamos utilizando en este tutorial, ya pueden venir instaladas perdón, ya vienen las funciones lambda que nos sirven para hacerlo. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer todos los métodos de aquí, vamos a hacer los estáticos e incluso vamos a poder reutilizarlos una vez que tengamos hechos apenas tres y los demás ya te indico cómo hacerlos. Promedio, discapacidad. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con este método promedio discapacidad? Pues si tú recuerdas al inicio del todo, yo te mostré una lista en la que me aparecía justamente esto. La media de personas que están con discapacidad, las que no, y por ejemplo de todas las personas ingresadas, qué porcentaje tiene discapacidad auditiva, visual, intelectual, motriz y visceral. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a sacar esa media aquí en utilidades. ¿Sí? Por ejemplo, este método promedio de discapacidad va a ser para obtener el promedio de las personas que sí tengan discapacidad del total del listado. Entonces, creo una variable nueva llamada promedio, que va a ser igual a, bueno, aquí ya lo he intentado, es por eso que también te indico qué es, y vamos a crear servicio persona. Ahora después te indico qué significa cada cosa, no te preocupes. Persona, punto, new persona, me parece que no me sale el asistente justamente por esto. New persona, porque no está importado. Listado. Muy bien, hasta aquí nomás. Luego te explico finalmente por qué ponemos esto, pero aquí está lo importante. Creo una instancia de persona y llamo al listado. Si tú recordarás, aquí en servicio persona el listado llamaba al método listar. Y si nos vamos al método listar que era, está en adaptador dado y aquí está. ¿Qué hace? Crea una lista, ¿ya? Crea una lista, aquí establece, bueno, la conexión. ¿Y qué hace todo esto? Básicamente lo que hace es que esta lista de aquí la va creando en el objeto JSON, en el archivo JSON, que es por eso que utilizábamos conexión, porque en conexión teníamos Extreme, que es una librería que nos permite crear archivos JSON y nos permite almacenar esta información. Es como un equivalente, veámoslo así, a base de datos. Obviamente, base de datos es más, bueno, es mejor, ¿no? Entonces, por eso vamos a utilizar en este caso, como es un poco más básico esto de aquí, vamos a utilizarlo únicamente con archivos. Entonces, obtenemos el listado. Aquí hasta ahorita tenemos solamente el listado. Muy bien, aquí viene lo interesante. Estas son las funciones lambda. Bueno, esto es programación funcional ya. Stream, para poder hacer lo de lambda. Vamos a ver filter. Vamos a utilizar estas operaciones. X. Esta es la sintaxis que son de funciones lambda. Ponemos una X, puedes poner cualquier variable, no es necesariamente que sea X, pero bueno, yo lo hago aquí por cuestión más de comodidad. Ponemos get tiene discapacidad, si es igual a true, es perdón, a true. Vamos a convertirlo en un array y vamos a tener su tamaño. Esto dividido, perdón, aquí está, dividido para new servicio persona punto listado punto size. Muy bien.
Bueno, puede que te preguntes, y aquí de una vez, para que no nos deje de salir ese error, para que nos deje de salir ese error, promedio. Listo. Entonces, tenemos eso de aquí, este método de aquí, promedio y discapacidad. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Esto significa un cast. Esto de aquí, el string, por defecto nos va a devolver un objeto de tipo long. ¿Sí? A partir de aquí hasta acá, todo esto va a ser un objeto de tipo long, hasta aquí. ¿Sí? Entonces, el listado, tenemos el listado de las personas. Este listado, lo hacemos como de tipo long, digamos así, es algo para transformarlo y poder aplicar las funciones lambda. Y aquí está, filter. Este filter, digámoslo así, puede ser comparado al if, ¿sí? Puede ser comparado a un if, este filter de funciones lambda. En teoría, la programación funcional requiere de que eso de aquí sea más fácil de leer a cualquier persona. Entonces está diciendo que está filtrando las personas. Este de aquí como que crea un objeto de la clase de servicio persona, perdón, de persona justamente. Es por eso que puede obtener get tiene capacidad, que si tú recuerdas era del modelo, teníamos ahí a tiene discapacidad. Puede obtenerlo, ¿por qué? Porque esto es como si tuviéramos aquí, tuviéramos un objeto de persona. Entonces tiene discapacidad es igual a true, lo convertimos en un array y sacamos su tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que vamos del listado de las personas, digamos que nosotros ingresamos 7 personas. Filtramos únicamente de las que tienen discapacidad. Imagínense que de las 7 personas que ingresamos, únicamente 4 son las que tienen discapacidad. Entonces aquí nos debería salir en todo esto, nos va a devolver ¿cuánto? 4. ¿Sí? Y lo vamos a dividir, ahora sí, para el número total de las personas del listado, sería 7. Entonces 4 o por ejemplo 8, podríamos que son 4. Entonces 4 entre 8 podría ser 2. Y nos devuelve el promedio de más o menos cuántas personas, perdón, sería 0,5. ¿Cuántas personas, cuántas personas tienen esta discapacidad, este promedio de discapacidad? Para poder hacerlo, para poder hacerlo más bonito, vamos a utilizar aquí, vamos a multiplicarlo por 100. Listo. ¿Por qué lo multiplicamos por 100? Porque si tú recuerdas, eso nos va a dar 0,5. Multiplicado por 100 nos va a dar 50. Y nosotros vamos a sacar en sí los porcentajes. Entonces, únicamente es lo mismo. Puedes dejarlo así por 100 o no, no hay problema. En mi caso, para ver los porcentajes, voy a ponerlo por 100. Entonces sería, por ejemplo, digamos, como te decía el ejemplo, si 4 personas, de las 8 que existen, 4 personas tienen discapacidad, sería el 50%. Eso se va a encargar de dividirlo, ¿sí? Y sacarnos el 50%. Perdón, el porcentaje. Muy bien. Vamos a crear ahora uno que es muy similar a este, que sería el promedio discapacidad, perdón, el promedio persona, pongámosle. Este promedio de persona va a retornar aquí está, control C, control V, muy bien. Va a retornar ahora el promedio de personas que no tengan discapacidad. En este caso va a ser igual a false. False, a ver si escribo bien, muy bien, false. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Exactamente lo mismo que el anterior. Obtenemos el listado de las personas, los filtramos para que en caso de que sean falsas, perdón, que si el get tiene discapacidad es falso, significa que solamente va a obtenerme el número de personas que no tienen discapacidad. Y listo. Y listo. Y aquí hacemos exactamente lo mismo que te expliqué anteriormente. Ahora bien, vamos a hacer un promedio, perdón, public static double
promedio promedio discapacidad auditiva. Auditiva. Muy bien. Sería algo similar a este, ¿no? Entonces vamos a copiarlo de arriba mejor para indicarte una cosa. Muy bien. Copiamos, ponemos format, y muy bien. Se crea así. Ahora bien, no sé si podemos hacerlo un poquito más grande. Eso. Muy bien. Tenemos a promedio, tenemos exactamente lo mismo que el primero, ¿no? Si es que ya tiene discapacidades igual a true. Pero además necesitamos aumentarle otra condición más. ¿Por qué? Necesitamos aumentarle una condición que, muy bien, si es que discapacidad, vamos un ratito a persona. Muy bien, suponiendo que aquí nos devuelva true, significaba que eso de aquí sí se tenía que llenar. En este caso, si es que tiene, perdón, si es que el boolean tiene discapacidad, es true, entonces significa que la persona sí tiene discapacidad. Entonces necesitamos aumentar el porcentaje y el tipo de discapacidad que tenga. Y utilidades, si decimos que la discapacidad es verdadera, entonces necesitamos además saber el tipo de discapacidad que tenga. En este caso, lo que yo quiero que me cuente únicamente la discapacidad auditiva. Entonces, para obtener ese de ahí, vamos a hacer x punto. Nos va a salir los métodos get y set del modelo. En este caso vamos a ponerle get tiene, perdón, get tipo, me parece que aquí, justamente, get tipo, vamos a hacer un poquito más por acá, luego ya lo arreglo esto de aquí, o bueno, vamos una vez mejor arreglándolo, pongámoslo acá, para poder ver, get tipo, muy bien, aquí es importante poner tu string, y luego sí equals, y como el nombre nos dice aquí, va a tener que ser auditivo, entonces aquí vamos a ponerle entre mayúsculas, claro, auditiva. Y listo, ya está. No creo que habría más problemas. No. Muy bien. ¿Qué hice? Eh, aumenté la condición y get tipo to string equals auditiva. ¿Eso qué significa? Significa que obtuve el tipo y lo volví to string, es decir, lo devolví o lo cambié a string. ¿Por qué? Porque get tipo, si tú recuerdas, me devuelve un objeto de tipo discapacidad. Y el tipo de discapacidad yo no puedo compararlo con un string directamente, simplemente me da un cero. Es por eso que tengo que transformarlo a string. ¿Por qué? Porque eso de aquí es un string. Entonces tenemos que comparar cosas del mismo tipo para poder, bueno, para poder compararlas, ¿no? Yo no puedo comparar bananas con manzanas, sino que tendría que comparar bananas con bananas. Entonces, aquí con el toString hago justamente eso, lo transformo al string para poder compararlo con auditivo. Y listo, eso es todo. No es muy complicado esto de funciones lambda. Vamos a hacer la siguiente es exactamente igual, únicamente aquí tienes que cambiarle auditiva, por ejemplo por visual y aquí a visual. Voy a parar un momento el video para hacer eso y no me vayas escribiendo todo ese código.